Bueno, espero que sí. Este, la clase pasada veíamos los pues principios de separación, que era una batería de separación, que era una etapa de separación y que definíamos a la batería de separación. Bueno, repaso, ¿no? La batería de separación es una instalación supervisor de producción que pues se encarga de dar el procesamiento primario de los hidrocarburos. Ese procesamiento primario versa sobre todo en la separación. Una batería de separación, platicábamos, tiene cuando menos tres procesos. El primer proceso es la recolección, el segundo proceso es la separación y el tercer proceso es el almacenamiento de líquidos separados. Obviamente, como les he platicado, la industria pues es una medusa, es un monstruo, ¿no? Hay muchísimas filosofías de producción, es decir, cómo se maneja y procesa la producción. Y, por ejemplo, hay baterías que no solamente hacen esos tres procesos, ¿no? Hay baterías que recolectan, miden, separan, almacenan, bombean, comprimen, rectifican, eh, ¿cómo se dice? Deshidratan y algunas hasta desalan crudo, ¿no? Y bueno, son baterías muy complejas. Normalmente son de operadores petroleros que requieren tener un procesamiento mucho más complejo de su molécula para tenerla en condiciones de traspaso, de comercialización o de distribución. Y bueno, pero básicamente eso es lo que es una batería de separación. Ahora decíamos que esa batería puede tener una o múltiples etapas, ¿no? En estas múltiples etapas definimos que la etapa de separación es las condiciones de presión y temperatura a las cuales se genera una separación. Es decir, si yo tengo cuatro separadores y esos cuatro separadores operan en la misma presión y misma temperatura, se define que solamente están operando en una etapa de separación. O bien poder tener esos cuatro separadores en serie, es decir, que uno opere, voy a poner un ejemplo abstracto, que fueran 50 kilos, el siguiente 40, el siguiente 30 y el siguiente 20. Diríamos que esos operadores son cuatro que están operando en serie a cuatro etapas de separación. Entonces, la etapa de separación es separar la molécula de hidrocarburos a una presión y temperatura determinada. Y definíamos que pues, hay muchos tipos de separadores, hay horizontales, dependiendo de su geometría, ¿no? Los podemos clasificar en eh, horizontales, verticales, esféricos, dependiendo de su función. Pueden ser de liquidizadores, de clasificadores, scrubbers, rectificadores, lavadores de gases, hay muchos tipos por su tipo de funcionamiento. Las etapas que separan pueden ser bifásicos, es decir, gas, líquidos, o trifásicos, gas, agua y aceite. Y bueno, además veíamos, que más veíamos? Déjenme acordar. Veíamos la parte del equilibrio líquido-vapor, que básicamente versa sobre encontrar eh, este punto óptimo en el cual se va a llevar a cabo la separación. Definíamos que hay un equilibrio estático, uno dinámico, el cual estático pues sería el total aislamiento de las fases, como lo que se genera, por ejemplo, en los ensayos PBT diferenciales, donde aislamos totalmente la molécula de gas o de líquido, pero que eso no pasa en los separadores. En los separadores el gas y líquido están coexistiendo constantemente y están intercambiando moléculas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una especie de equilibrio dinámico. Ese equilibrio dinámico se da cuando encontramos el punto donde se da la misma cantidad de moléculas que evaporan, va a ser el mismo número de las moléculas que condensan. Es decir, en este intercambio de moléculas vamos a teorizar que existe ese mismo ritmo de evaporación, el mismo ritmo de condensación, y ese es el punto en el cual vamos a empezar a definir nuestras ecuaciones. Además, veíamos pues, que necesitábamos un parámetro para definir este grado de estabilización, ¿no? Y platicábamos primero de la presión de vapor verdadera, que básicamente pues viene de los conceptos básicos de Dalton, de las presiones parciales, en el cual definíamos que cada molécula que se va separando, cada molécula de gas, obviamente, que se va separando de la interfaz de líquido, pues lo va a hacer con esa misma presión a la cual se separó y va a ejercer una presión sobre el líquido y el contenedor en esa misma magnitud, ¿no? Y conforme se van liberando más moléculas, van aportando esos niveles de presión al sistema. Pero entonces definir esa presión de vapor verdadera es generar prácticamente una estadística de las moléculas que se separan, cuáles son y a qué niveles de presión se separan. Eso es muy difícil de estimar. De hecho, pues creo que ni en laboratorio se podría ejecutar algo así a ese nivel. Pero lo que hacemos en campo es un proceso estandarizado que se conoce como presión de vapor rate, que les había platicado, que tiene su proceso de acondicionamiento de la muestra, la introducción de la muestra en baño María, pues, como se dice comúnmente,
para homologar la temperatura. Esa temperatura tiene que ser a 100 grados Fahrenheit, es lo que dice el estándar, ¿no? Y con ello, en esas cámaras de almacenamiento y esas cámaras de transmisión de agua para emitir una respuesta de presión en el manómetro, pues tenemos nuestra lectura de la presión de vapor que se va generando en esa celda, ¿no? Normalmente es bajo este tipo de estándares, es lo cual se hace la base de los contratos, en los cuales tenemos la compra-venta de los hidrocarburos. Bueno, también veíamos partes de la batería de separación, cómo estaba construida, desde sus construcciones civiles hasta los elementos que la conforman. Y bueno, eso es nada más a modo de resumen, pero lo vimos a detalle en la sesión pasada. ¿Dudas de la sesión pasada, compañeros? No se queden con dudas. Muy bien, qué bueno que todo entendido. Entonces, seguiremos con la parte ya del diseño de los sistemas de separación. Entonces, con la teoría que ya vimos, ya somos capaces de poder comprender las ecuaciones de Navier-Stokes que vamos a formular para encontrar ese equilibrio líquido-vapor y a partir de ese equilibrio líquido-vapor definir cuál es la mejor condición de separación para tener yo el dimensionamiento de mi separador. Entonces, bueno, creo que también habíamos visto estas dos láminas. No, bueno, si no las retomamos. Entonces dice pues que básicamente un separador es un recipiente que se opera a presión. De hecho, si ustedes buscan mucha literatura anglosajona del tema de separadores, muchas veces lo van a encontrar como vessel, como vasija, porque básicamente pues es eso, ¿no? Es una carcasa de acero que sí opera a presión a comparación de los tanques de almacenamiento. Que el tanque de almacenamiento, si bien puede resistir presión hidrostática, no está diseñado a soportar presiones internas importantes, es decir, no tienen ese nivel de resistencia al estallamiento. Y bueno, como les había platicado, pues pueden ser bifásicos, trifásicos, verticales, esféricos, bueno, eso ya lo habíamos platicado. Y bueno, pues deben de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Normalmente los separadores de aceite-gas están diseñados en etapas, en el cual el separador de primera etapa, pues, hace las veces de generar la primera expansión, esa liberación flash para tratar de quitar el gas de los líquidos y pues las demás fases van optimizando esa separación, tratando de recuperar los mayores líquidos posibles. Y pues dependiendo de este tipo de aplicaciones, pues también los podemos clasificar en otros tipos de sistemas de operación, como puede ser de liquidadores, de gasificadores y demás elementos. También platicamos la clase pasada que normalmente tenemos 3 niveles en los que controlamos al separador, ¿no? Que es un nivel normal, en nivel máximo, high liquid level, que asociado al tiempo de acumulación del separador, es cuando está aceptando fluidos, y el low liquid level, que es cuando tenemos la parte del desfogue o de la apertura del separador. De hecho, el separador lo vamos a diseñar en relación al tamaño de la molécula que queremos separar, sin ningún accesorio interno, que es el método que les voy a enseñar, pero también podemos diseñar nuestros separadores en función de los niveles que queremos obtener. Les voy a decir un método que solamente va asociado a la molécula que tenemos que sacar. Bueno, esa sería la configuración, mismo separador, solamente en la orientación vertical y horizontal, donde les vamos adelantando. Esta parte de aquí es la mampara de la sección primaria. Todo lo que tiene líquido es la sección secundaria, que es, digamos, la sección de residencia, o donde tenemos el almacenamiento de líquidos, y esa que se ven como rejas, como coladores, no sé cómo decirlo, como rayadores, parecen rayadores, ¿verdad? Le conocemos como la zona de extracción de neblinas. Esta es una extracción de neblinas de tipo Maya. Y bueno, ahora vamos a platicar cada una de ellas, pero bueno, se ven las mismas secciones, ¿no? Sección primaria es la parte de la mampara de choque o la de cambio de momentum. Aquí está. Sí ven el cursor, ¿verdad? ¿O no lo ven? Gracias. Sí, se ve, ingeniero. Entonces, izquierda, sección primaria, derecha, sección primaria para verticales, la parte de la sección secundaria, que es el almacenamiento de líquidos, donde está toda esta, pues digamos, parece agüita, ¿no? Esta interfaz de líquido. Aquí está su sección secundaria para el separador vertical. Y el separador horizontal, su sección de extracción de neblinas, o terciaria, está acá arribita. Y acá arribita igual para la parte del vertical. Pues como ven, las zonas de venteo de gases y el almacenamiento de líquidos pues van cambiando la sección horizontal y vertical, pero bueno, todos tienen su razón de ser. Vamos a ver, de hecho, muy a detalle cuáles son los beneficios de cada una de las disposiciones, cuáles son las limitaciones operativas, que realmente son las que nos rigen muchas veces la disposición de un separador más allá del diseño. Es curioso, ¿no? Cómo
muchas veces en la academia perdemos el hilo de, de que solamente lo tecnocientífico marca una forma de cómo operar o cómo diseñar las cosas, pero en la realidad operativa nos sienta muchas veces a decir, bueno, pues los cálculos dirán esto, pero pues lo que se requiere en campo a niveles de seguridad, de confiabilidad operativa y de versatilidad en cómo manejar una corriente, pues te rige muchas cosas. ¿A qué me refiero? Muchas veces los cálculos van a decir, el separador que mejor te puede funcionar es el vertical. Llegamos a campo y decimos, ¿sabes qué? Aquí solamente puedo utilizar un separador horizontal por X o Y motivo. De hecho, mis recomendaciones de diseño van orientadas siempre a la operación. Obviamente respeto mucho la parte de los cálculos y las aproximaciones, pero yo priorizo siempre la parte operativa. Ah, bueno, de lo que les platicaba, ¿no? Entonces, ya vamos viendo los nombrecitos. Esa parte sigo mismos esquemas, solamente es para comparar las orientaciones, para que se vean bien claras. Entonces, la zona de la admisión, de la boquilla de admisión y la sección primaria, que puede ser una mampara, un tubo desviador, sí, ¿cómo lo podría definir en español? Bueno, es un diversificador de flujo, o un derivador de flujo, más bien, derivador de flujo. Está en la sección primaria, aquí está, y aquí está en el separador vertical, mismas elementos. Otra vez, acá abajo está la zona secundaria, la retención de líquidos o recolección de líquidos. Aquí está la parte vertical. Y acá arribita, esta mallita que tiene como gotitas, está la sección extracción de neblinas o sección terciaria, e igualmente la parte superior para la parte del separador vertical. Esas tres secciones son las que van a empezar a regular o van a estar jugando en el dimensionamiento de mi separador. Otro tipo de separadores son los separadores de gas. Eh, de hecho, lo hemos manejado al momento como si fuera un solo utensilio para cualquier tipo de fluidos, pero la verdad es que sí cambia un poco la configuración para separadores de gas. Eso es lo que veríamos en una estación de recolección de gas. Recuerden que esa estación de recolección de gas es el primo de las baterías de separación, pero para gases. De hecho, es una batería de separación para gases. En México la conocemos como RG, estación de recolección de gas. Esos de scrubbers o depuradores, pues, o lavadores de gas también se conocen. Es un separador de dos fases que está diseñado para recuperar líquidos arrastrados de las salidas de gas. Digamos que los anteriores separadores que hemos visto, pues casi no hacen distinción si la corriente tiene mucho gas, tiene mucho líquido. Obviamente preferimos algunos de estos dos separadores, vamos a ver por qué, para mayores RGAs o menores RGAs. Pero en aplicaciones explícitas donde la corriente sabemos que es gas y que es gas húmedo, que trae líquido suspendido, pues podemos hacer uso de este tipo de separadores para tener una mejor eficiencia de separación. Digamos que podemos operar con un separador normal, la respuesta es sí, pero su eficiencia va a ser muy baja, ¿no? Porque está solamente diseñada para tener un periodo de cambio de momentum, un periodo de residencia y un periodo de extracción de neblinas, pero lo que tiene el depurador es que genera una expansión súbita a la entrada de este sistema, y lo que queremos es posteriormente fomentar un tiempo de traslado para que la gota caiga. Traducción de lo que acabo de decir. En esta admisión tenemos una expansión súbita, o sea, cambiamos de un diámetro muy pequeño a un diámetro grande para generar este tipo de expansiones. Ese fenómeno lo conocemos como efecto Joule-Thomson, que un gas de alta compresibilidad que cambia súbitamente su expansión, genera un enfriamiento, genera una reacción isotérmica. Eh, para hablar más en cristiano, ¿alguno de ustedes en casita ha tenido una, una fuga en algún tubo de gas? No digo así como, se revienta el gas, sino una pequeña fuguita, una picadura le llaman. Picadura en algún tubo de gas, tubos de cobre en su casa, ¿les ha pasado? O cuando han cambiado el gas, no sé si han visto que de repente tiene como un residuo blanquecino, sobre todo el adaptador del tanque de gases que tienen estacionario. ¿Les ha tocado? ¿Han visto alguna picadura así de gas? Sí, una vez en la conexión de la estufa, Ujú. en el tubito sí tenía una pequeña fuga. ¿Y viste alrededor si se formó algo alrededor de la picadura? Como, según yo es como blanquecino, ¿no? Algo blanco. Exacto, 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 ajá. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, compañero, eso que usted vio era un pequeño hidrato de gas. Ese pequeño hidrato de gas se generó porque
la corriente de gas viene a temperatura ambiente, no es que venga a temperatura fría, pero en esa picadura, como es un cambio, una reducción, un cambio de diámetro más bien, del tubo hacia el exterior, o sea, se expandió súbitamente y pues generó ese pequeño rastro de hidrato. ¿Y por qué se generó? Porque la temperatura bajó muchísimo en ese punto. De hecho, si ustedes, digo, no lo hagan, bueno, háganlo si quieren, pero ya no me responsabilizo. Si ponen el dedo en esa picadura, van a tener una quemadura ustedes por enfriamiento. Entonces, este tipo de enfriamientos son los que se generan por este tipo de fenómenos de expansión Joule-Thomson. Ahora, ¿por qué lo queremos generar aquí, aquí, aquí? Porque justamente con el enfriamiento, ¿qué le pasa a un gas cuando se enfría mucho, compañeros? O cuando se comprime mucho. Pero aquí lo que nos importa es cuando se enfría mucho. ¿Qué pasa cuando un gas se enfría mucho? ¿Qué le Se pasa? licúa. Perfecto. Dije se licúa, ¿verdad? No, creo que no te escuché bien. Sí, creo que dijo licúa, ¿no? Es decir, condensa, exactamente, muy bien contestado. Entonces generamos líquidos. Entonces, justamente en este periodo de admisión, al enfriar el gas, condensamos y justamente lo que queremos quitarle ese líquido al gas. Ya cuando pasa la sección secundaria, las gotas que estuvieron muy bien separadas se van a empezar a depositar, pero el gas va a tener más moléculas en dispersión. Lo que generamos es un camino, en este caso le damos chance, por así decirlo, una longitud necesaria para que la gota vaya perdiendo velocidad y conforme pierde velocidad se va depositando al fondo del separador, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos darle en un scrubber? Queremos generar esta expansión súbita. Obviamente podríamos incorporar algún tratamiento químico para mejorar todavía esta separación aquí, o antes poner un enfriamiento adicional, como puede ser un solo aire, y ya después en el scrubber empezamos a recolectar ese tipo de moléculas de líquidos, ¿no? Normalmente son verticales, ese tipo de scrubbers. ¿Por qué? Porque le queremos dar ese distancia vertical en que la gota vaya perdiendo velocidad y ya cuando diga ya no puedo más el gas, lo va a estar depositando, ¿no? Eso lo conocemos como velocidad terminal. Vamos a ver también más adelante, ¿no? Y bueno, posteriormente viene este filtro, que básicamente, eso es lo que son los eliminadores de neblina. Y bueno, ya el gas supuestamente tendría que ir mucho más seco, ¿vale? Digo supuestamente porque muchas veces las eficiencias de separación no son muy altas y depende mucho justamente del control del punto en el cual queremos estar separando, ¿no? Y hablando de punto, hablo de presión-temperatura, ¿no? Entonces, como les decía, ya me desvié un poquito de la lectura, eh, estos scrubbers están diseñados para recuperar líquidos arrastrados de las corrientes de gas, de los separados de producción y atrapar líquidos condensados debido a la refrigeración o caídas de presión-temperatura. Básicamente lo que les acabo de decir. La carga de líquido en un depurador es mucho más baja que la de un separador convencional. Y sí, normalmente hablando de carga de líquido, se refiere al nivel de líquido que tenemos aquí en la parte inferior de este separador. Normalmente es mucho más pequeña porque justamente la cantidad de líquidos que trae este gas pues tampoco es tan demasiada como para tener un desbordamiento o un llenado muy, muy generoso en este separador, ¿vale? Y ese es otro tipo de separadores. Ahora esos scrubbers o separadores, para acabar de platicar la clasificación antes de entrar al diseño, pues los utilizamos, por ejemplo, en aplicaciones corriente arriba, es decir, antes de un proceso, pues normalmente los ponemos para protección de equipos mecánicos, ¿no? Que pues básicamente para compresores es lo que más utilizamos. ¿Se acuerdan que les había platicado que para proteger un compresor, normalmente las baterías, sobre todo de aceite, los que trabajan aceite, antes de mandar el gas asociado a separadores, perdón, a compresores, tienen un separador adicional que lo conocemos malamente como rectificador, y luego ya pasa al compresor, pero en ese mismo separador que les acabo de platicar, pues las separaciones o las eficiencias de separación no son muy altas. Entonces, antes de que entra compresión, el mismo compresor trae un scrubber, trae estos elementos atrás. De hecho, se los enseñé en el tour virtual. Eh, Tenemos este tipo de elementos, los cuales pues protegen adicionalmente al compresor. Y aún así, con todo y eso, a veces se nos van trazas de líquido al compresor pues sufren daños, ¿no? Entonces, una de las principales aplicaciones de los scrubbers es corriente arriba, es decir, antes de un proceso, pues es para proteger equipos mecánicos, ¿no? También podemos poner estos depuradores en los tratamientos de deshidratación de gas. A final de cuentas, muchos deshidratadores de gas operan con algún elemento adsorbente, cuando hablamos de un sólido que adsorbe.
o a veces también con algunos químicos que absorben, es decir, que le incorporan a su matriz, como son líquidos desgasificadores. Y bueno, para optimizar este material que estamos utilizando como deshidratador, pues le echamos la mano, ¿no? Metemos un scrubber antes de que pase ese proceso de deshidratación y pues sirve como un respaldo adicional al proceso. Eso pues podríamos eh, alargar la vida de nuestro elemento absorbente o absorbente en nuestros sistemas de deshidratación, o hacemos más eficiente el proceso, ¿no? Ya sea que lo protejamos o que hagamos más eficiente su trabajo, ¿no? En orificios de ventilación son muy comunes. De hecho, no sé, los grandes centros de trabajo, de oficinas o inclusive hoteles, en sus procesos de aire acondicionado, sobre todo si los climas son muy húmedos, suelen incorporar un tipo de estos tipos de separados. Recuerden que la tecnología de separación es inclusive mucho más antaña que la industria petrolera, y pues nosotros vamos adaptando muchas tecnologías que se generaron en el mercado de la industria y bueno, adoptamos algunas de ellas, ¿no? Corriente abajo, hay menos aplicaciones, pero existen también. Por ejemplo, en equipos que pueden causar condensación de líquidos, ¿no? Como son los refrigerantes, ya sean los intercambiadores de calor o pueden ser nuestros solo aires que les platicaba también. Es decir, a final de cuentas, esos dos procesos pudieron haber generado una condensación y pues para retirarla de nuestro ducto, de nuestro proceso, pues ponemos un scrubber para que posteriormente se vaya un poquito más seco el líquido, ¿no? Como les he platicado, los depuradores verticales son los más utilizados, principalmente por limitaciones de espacio y principalmente también para dar chance que la molécula que se separó de líquido caiga y las gotas remanentes que van en suspensión en la corriente de gas, pues pierdan esa capacidad de transporte, pierdan esa velocidad y posteriormente se caigan. Es decir, que la fuerza gravitacional sea mucho más fuerte que la fuerza de arrastre, sea más grande que esta, ¿no? Y bueno, ahí viene lo bueno. ¿Cuándo utilizar un separador y cuándo utilizar otro? Aquí el tema es que voy a requerir escribir, pero mm, es que estoy en esta ventana. Mm, a ver, acá. Ah, caray, los instrumentos de escritura, ¿dónde están? Opciones. No sé por qué nuestra licencia de MIT a veces trae las opciones de escritura y a veces no. Creo que esta vez no la tiene. A veces robar reacciones. No, no. No, pues no. Eh, Voy a tratar de platicar las más que pueda y si no, eh, eh, ¿cómo se dice? Retomaré los dibujos la sesión siguiente en el pizarrón, ¿vale? Primero, eficiencia de separación. Hay algunos elementos que yo como siempre pongo las fuentes de todo este tipo de elementos. En las que yo difiero las platico obviamente en el salón y les digo por qué. Les digo, esto de los sistemas de producción pues son muy diversos, ¿no? Son muy diversos a veces los enfoques, las necesidades, las experiencias de cada quien en campo. Y bueno, yo la verdad es que este criterio me gusta mucho, difieren algunos, pero me gusta bastante, es de nuestra leyenda de la Facultad de Ingeniería, ¿no? El maestro José Ángel Gómez Cabrera, de su libro de apuntes de manejo y conducción de la producción, pero yo les platico en cuáles diferiré yo. Ahora bien, y esto no solamente se da a nivel de, no sé, ahorita que estamos en separadores. Por ejemplo, si ustedes eh, son muy aficionados a los sistemas artificiales, hay un tema muy frecuente, no muy recurrente, que es la selección del sistema artificial adecuado, ¿no? Y hay un chorro de enfoques, de hecho de eso ya no hagan tesis, hay un chorro de tesis en las cuales hay muchos enfoques de cuál es el mejor sistema artificial para qué aplicaciones. Hay unos que son generalizados, ¿no? Como por ejemplo en la trayectoria del pozo, en el cual pues ningún sistema con varilla puede sortear esas dificultades. Eh,
pero hay luego elementos que hacen diferencia o que distinguen la aplicación de uno de otro, ¿no? Entonces, metodologías van a ver que hay un chorro de metodologías, algunas concuerdan, algunas tienen diferencias, pero todas tienen un fundamento, ¿no? Tienen un nivel de experiencia, un nivel de expertise, y sus propios asegúnes para selección de sistemas artificiales. Bueno, acá igual, para seleccionar un separador hay varios asegúnes, ¿no? El primero, eficiencia de separación. En este totalmente de acuerdo. El separador más eficiente es el horizontal, seguido del vertical y por último el esférico. El esférico lo ponemos aquí o lo pone el literatura aquí, pero realmente no se utiliza mucho en nuestra cadena, en nuestra parte del midstream de la cadena de valor. Es donde estamos ahorita la batería de separación. Les digo, yo nada más he visto uno y creo que he visto muchas baterías de separación en el país. Y ese uno estaba fuera de operación, o sea, estaba ahí nada más de elefante blanco. Ahora, vamos a ver por qué es mejor el horizontal que el vertical. Va a pasar este diagrama acá. Cuando pasamos la corriente bueno, pero creo que ni siquiera he explicado bien cómo es la corriente de la molécula. Pero es que sí viene más adelante. ¿Sabe qué? Antes de pasar a cuál es mejor, cuál es peor, vamos a diferenciar bien cómo opera el separador. No lo había pensado, hay que mover esa lámina. Bueno, el proceso de separación se da en tres etapas. La primera, que es esta de aquí, la sección primaria, también se le conoce como sección de cambio de momentum o zona de choque, también le llaman. Y bueno, en esta parte del separador entra la mezcla y ya sea por un efecto de choque, de desviación o de derivación, lo que queremos es cambiar el momentum. ¿Qué es el momentum, compañeros? El momentum es la cantidad, o también le llaman inercia, ¿no? O cantidad de movimiento. Pues básicamente es el producto vectorial de ese producto entre la masa y la velocidad, ¿sale? La mezcla viaja a una misma velocidad, ¿sale? Este gas y líquido que viajan aquí viajan a la misma velocidad. Pero gases y líquidos tienen diferentes densidades, es decir, tienen diferentes masas en este volumen de control. Entonces, si yo cambio la dirección del flujo o genero un choque o genero una desviación, pues como tienen diferentes masas, van a tener diferentes momentums, ¿vale? Y al tener diferentes momentums, se puede generar una separación. Les voy a poner un ejemplito. Imaginemos que nos vamos en el metro y ya ven que siempre va bien vacío, ¿no? Y pues normalmente pues uno agarraría el ritmo de la gente, ¿no? Entonces, si de repente nosotros que tenemos una complexión media, nos vamos caminando igual a una velocidad que una persona que está muchísimo más robusta, si se llega a dar un momento en el que nosotros choquemos, pues obviamente el tipo este me va a desplazar, ¿no? O la tipa esta, o sea, me va a desplazar este sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene más momentum, tiene más masa, tiene más momentum, tiene más cantidad de movimiento, ¿vale? En este caso, el que tiene más cantidad de movimiento son los líquidos, son nuestro gas, son nuestro aceite, nuestra agua, ¿no? El que tiene menor cantidad de movimiento, pues es el gas, porque tiene una menor masa. Entonces, esa diferencia hace que el gas se pueda mover de manera mucho más fácil que la que pueda hacer el líquido, ¿vale? Entonces, ¿cómo generamos este tipo de cambio de movimiento? Pues justamente poniendo algo que altere ese paso, esa tendencia que tenía de su movimiento. Entonces, ¿qué es la literatura? Dice, en ella se emplea una mampara en la que el líquido choca ante el recipiente formando gotas que se separan por gravedad. No siempre es una mampara, ¿eh? O sea, hay varios elementos. Pero bueno, y hay varias mamparas, ¿no? Por ejemplo, la que estamos viendo aquí en la imagen es de tipo cucharón y las que habíamos visto en nuestros elementos pasados. Ese, por ejemplo, nada más es un derivador de flujo, que de hecho es un tubo, pues, que lo que hace es que cambia la trayectoria de flujo, pero en este giro el gas se va a ir por la parte interior y el líquido se va a pegar por la parte exterior, justamente por este cambio de momento. Y es que estábamos viendo aquí, pues son mamparas de choque, ¿no? Son básicamente unas láminas que están ahí enfrente de la entrada, ¿no? Que generan ese choque, generan esta dispersión de flujo, ¿vale? Entonces, repito, primer proceso, la sección primaria, la separación primaria, que queremos cambiar la dirección o la forma en cómo se da el flujo y con ello generar una primera separación. Todos son flasheos instantáneos, ¿no? Genera ese flasheo de los hidrocarburos. Bueno, entonces después de esto, pues las gotas de líquido, sobre todo las más grandes, empiezan a caer al fondo del separador. Tanto en horizontal como vertical la conocemos como sección secundaria o zona de almacenamiento de líquidos. También algunos libros lo he visto como zona de residencia. Y es que justamente eso es lo que está pasando. En esta zona, el líquido pues se va a almacenar y el gas que todavía esté dentro del líquido pues va a tratar de ventearse, pues
salir a la superficie por esa diferencia de densidades principalmente. Entonces, lo que queremos aquí en esta sección secundaria es quietud, que el líquido esté tranquilo para que pueda eh, desfogar, que pueda liberar ese gas que tiene todo suelto. Y bueno, lo que queremos es que se separe por efecto de segregación gravitacional. Entonces, también si pudiéramos definir cada principio de separación, principio físico de separación, en la sección primaria, nuestro principio físico de separación es el cambio de momentum, cambio de inercia, ¿no? En la sección secundaria, lo que queremos fomentar, o el principio de separación, el principio físico de separación, es la segregación gravitacional, que como ustedes muy bien saben, la segregación gravitacional es la separación de las fases por su diferencia de densidades. Fluidos que tienen diferencias de densidades muy altas, como son gas y líquido, va a haber una rápida separación, y eh, fluidos semejantes, como puede ser agua y aceite, que tienen densidades muy parecidas. Ahí básicamente hablaríamos de porcentajes de diferencia, es decir, 20, 30, 40%, eh, pues es más lenta esta separación, porque se parecen mucho las densidades. En cambio, entre gases y líquidos, como ya hemos comentado muchas veces, a veces las magnitudes son de 30, 40 veces la diferencia de densidades. Y bueno, posteriormente, pues en teoría casi todo el líquido se tiene que ir al fondo, pero el gas todavía tendría la capacidad de disolver y sobre todo de arrastrar líquido, obviamente en forma dispersa. Entonces este gas que va a salir por la parte superior, antes de su salida, le ponemos un obstáculo más, ¿no? Que son estos tipos de filtros, que los conocemos como eliminadores de neblina, que hay varios tipos, ¿no? Así como había varios tipos de absorbedores de momentum en la sección primaria, pues también en esa sección terciaria o también se llama como zona de extracción de neblinas. De hecho, zona de extracción de neblinas es más común que que sección terciaria. Pues tenemos diferentes tecnologías o aditamentos. Unos pueden ser las mallas de alambre de tejido, como las que utilizan para tamizar sus, eh, sus sólidos que utilizan para sus lodos de perforación. Son muy parecidas. Hay otros que son tipos de crucetas, hay tipos de veletas, es decir, caminos tortuosos en los cuales el gas va absorbiendo, bueno, va liberando, va depositando este líquido remanente y posteriormente pues ya está la salida del gas. Por la parte inferior podemos tener varias tomas. Normalmente la primera toma es la del agua, la segunda la del aceite para la parte de separadores trifásicos. Y si es un separador bifásico, pues solamente va a haber una toma en la cual tenemos solamente una pierna. La pierna le llaman a esto, ¿no? Este tubo que va saliendo de aquí del separador se conoce también pues, camperamente como pierna. Entonces podemos tener solamente una pierna en la cual saquemos todo el líquido, ¿no? Hablando de aceite y agua, si es bifásico. Y como les decía, puede ser dos tomas si es que es trifásico este separador, ¿vale? Entonces, ¿se entiende bien cuál es el trayecto de la mezcla dentro del separador? Repito, entra al separador, choca en esta zona de absorción de momentum, sección primaria, el líquido, sobre todo las gotas más grandes, caen al fondo, donde tenemos el almacenamiento de líquidos. Posteriormente ese líquido, después de que tenga su tiempo, porque todo eso requiere un tiempo, ¿no? Y el tiempo que pasa esta mezcla en el separador se le conoce como tiempo de residencia, después de que pasó su tiempo, o de retención, porque ya las dos está bien. Este tiempo de residencia, después de que pasa, donde le damos en relación a nuestros cálculos que ya hicimos para tener este equilibrio líquido-vapor, se desfoga por acá abajo y bueno, el gas se va a la parte superior, le ponemos un obstáculo adicional, este filtro donde el gas todavía deposita líquidos en este tipo de mallas. Obviamente el líquido que va siendo separado escurre a la sección secundaria para que se vaya a la zona de líquidos y posteriormente pues el gas sale por esa zona superior, ¿vale? ¿Se entiende cuál es el proceso, cuál es el trayecto de la separación en un separador convencional? Muy bien. Por eso no me gusta la clase en línea. Bueno, regresamos a nuestra tabla de priorización de los tipos de separadores. Entonces les decía, compañeros, que en eficiencia de separación, sin duda, el separador horizontal es el más eficiente a comparación de vertical. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en la sección primaria solamente generamos una dispersión súbita y bueno, la separación pues no está dada. De hecho, donde más captación de líquido tenemos es en el fondo, ¿verdad? O sea, justamente aquí donde se da, digamos, el resultado total de la separación. Si fuera buena o mala, tanto la sección primaria y terciaria,
pues donde vemos los resultados es aquí, en la zona secundaria. Adicionalmente, en la sección secundaria, pues le damos esa capacidad de venteo al gas, ¿no? Es decir, tenemos esta área por la cual se libera este gas. Una pregunta, compañeros, ¿dónde tenemos mayor área de venteo? ¿Aquí en horizontales o aquí en verticales? ¿Dónde tenemos? Acuérdense que estos dos separadores, izquierda y derecha, vamos a suponer que tienen las mismas dimensiones. Tienen las mismas dimensiones tanto de diámetros como de longitud. Repito, compañeros, ¿dónde tenemos mayor área de venteo de gas? ¿En el horizontal o en el vertical? ¿Dónde tenemos mayor área de venteo? ¿Dónde tienes un espejo de líquido más grande? ¿Aquí o acá? ¿Dónde tenemos más venteo? ¿Aquí o acá? En horizontal, ¿verdad? De hecho, en horizontal tenemos mayor área de venteo en la cual vamos a separar más moléculas de gas. Al tener mayor área, pues obviamente la separación tiende a ser más eficiente que la del vertical. Eso es lo que referimos con eficiencia. Si no me expresé bien, esa eficiencia, pues tenemos que definir qué tanto porcentaje de gas pudimos separar de la corriente de líquidos. Y pues sí, justamente recordemos que estos elementos, tanto primario, bueno, la sección primaria, la del choque, como la de neblinas, pues es igual. O sea, esto no va a haber cambio. Donde hay cambio sustancial en esta área de venteo y donde tengo mayor área de venteo es en el horizontal. Entonces, normalmente acaso mayores eficiencias en el horizontal que en el vertical, ¿vale? Primera decisión, ¿no? Entonces, el horizontal es más eficiente, sin duda. Eh, Obviamente, si tu enfoque es mejorar la eficiencia de separación, pues siempre estarías tendiendo a que tengas separadores horizontales, ¿verdad? Siguiente, estabilización de líquidos separados. Obviamente, como en el horizontal fue mucho más eficiente la separación, pues el líquido va a tender a estar más estabilizado a su salida. Recuerden que la estabilización de líquidos o el proceso de estabilización se refiere a sacarle todo el gas a los líquidos. Entonces, obviamente, el horizontal sigue siendo el mejor, seguido el vertical, y pues el esférico siempre va a quedar en tercer lugar, ¿no? Adaptabilidad a variaciones de cabeceo. Aquí donde yo, por ejemplo, empiezo a diferir. Yo considero que el vertical es más adaptable que al cabeceo y eso tiene que ver también con el siguiente elemento que dice flexibilidad de operación, en este caso, pues al ajuste de nivel de líquidos. Y vámonos al dibujito para explicarlo. Entonces, dos puntos que quiero platicar. Adaptabilidad de condiciones de operación, es decir, cuando hay bacheo de nuestros pozos o la flexibilidad de estar cambiando el nivel de líquidos. Bueno, hay situaciones en las cuales, compañeros, por ejemplo, de repente llega un bache severo de gas, un bache severo de líquidos. Cuando el bache de gas llega al separador, pues, ¿qué pasa? Entra mucho gas, y al entrar mucho gas se represuriza rápidamente. Y recuerden que los separadores tienen dos principios de operación. Uno que es a nivel, es decir, opera a cierto nivel el separador, llega a ese nivel y abre la válvula motora para desfocar el separador. Y la otra es a presión. También abren por presión porque no podemos tener muy represurizado el separador en el cual pues primero tengamos el cambio de la condición de la etapa de separación y segundo que pues empezamos a tener algún compromiso de seguridad operativa. Entonces, como el gas que entró fue mucho, recuerden que el que le da presión al separador es el gas, pues abre por presión y desfoga el líquido. ¿Vale? Entonces, pues, ahí en ese momento, pues el problema es que no hubo tiempo de residencia para el líquido y de seguro ese líquido se va a ir con mucho gas. Ese va a ser el problema. Pero más allá no hay un problema mayor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llega el bachezote de líquido? Bueno, cuando llega el bache de líquido, ah, muchas veces los separadores, bueno, los accionadores de nivel que tiene el separador se calzan porque están muy sucios o por el propio uso, pues se van, pues, pues dañando, pues. Entonces puede haber ocasiones en que no abra por el nivel y esto se siga pues desbordando, ¿no? Y el separador empieza a tener mucho nivel de líquidos y eso pues sí es muy peligroso, ¿no? Puede inclusive embebecer las extracciones de neblina y pues es sumamente perjudicial, perdón, para esos elementos. Eh, en clase platico casos de ese estilo, ¿no? Para no quemar a ciertas empresas. Entonces, y por eso es importante que siempre hay un operador en campo, ¿no? Para que esté revisando estos niveles. Bueno, entonces, imaginemos que ya estamos en esa situación crítica, compañeros. El separador está muy lleno de líquidos. Pregunta, imaginando que sea, obviamente, el mismo volumen de líquido, los dos separadores que tienen la misma dimensión.
¿qué separador van a vaciar más rápido? ¿El vertical o el horizontal? Pregunta. A mismo volumen de líquido. O sea, supongamos que el volumen de líquido aquí en el vertical va a ser como por aquí, y en el horizontal estaría muy cerca de la extracción de neblina. Los dos muy cerca. ¿Cuál creen que van a vaciar más rápido? ¿El vertical o el horizontal? ¿Y por qué, verdad? Porque hay un porqué. Supongamos que los dos están ya muy cerca de la extracción de neblina. Muy cerca de la extracción de neblina. Ahora ese ejercicio mental. ¿Cuál creen que van a vaciar más rápido? El Podría vertical, ser ¿no? el vertical, ¿no? Muy bien. ¿Por qué creen que es el vertical que se vacía? Y si la respuesta es correcta. Vertical se vacía mucho más rápido. Por el área, ¿no? Bueno, pues yo veo que hay menos área de o sea, está más como compacto, Ujú, pues sí, o sea, el área es más baja que el horizontal ujú. y está como que tiene la columna más grande. Pues pienso Exacto, que sería perfectamente bien contestado por lo segundo principalmente. Sí, 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 sin duda el área es menor, digamos que como que quería expresar que es más fácil desfogar un área pequeña que un área grande, ¿no? Pero sobre todo lo segundo, lo que comentó muy bien, la columna al ser más alta también tiene mayor presión que, ¿cómo le conocen esa presión en el fondo del tanque que tiene un líquido? Tiene mayor presión hidrostática, ¿verdad? Entonces, a esta mayor presión hidrostática podemos generar que el fluido salga mucho más rápido que en el horizontal. De hecho, un separador horizontal, cuando ya pasa la mitad, híjole, ya empezamos a tener problemas de empezar a vaciarlo. Normalmente lo operamos a la mitad o menos. Entonces, el separador vertical es mucho más fácil de vaciar y entonces tenemos versatilidad en manejar ese cabeceo de líquidos, en controlar los niveles en el separador y bueno, entonces, de hecho, si nos vamos dando cuenta, ya empezamos como a definir varias cosillas, ¿no? El separador horizontal ventea más gases. Entonces, pues podría manejar más gases en el separador horizontal. El separador vertical maneja mejor los líquidos, pues podemos manejar casi mayor proporción de líquidos, ¿no? Y dicho, normalmente es casi, casi no una regla, pero sí una tendencia, ¿no? Mayores RGAs son manejadas en separadores horizontales y menores RGAs son manejadas en separadores verticales. Obviamente hay otras limitaciones que hacen que a veces esto no se cumpla, pero esa es la tendencia, ¿eh? Repito, mayores RGAs, preferimos separadores horizontales, menores RGAs, manejamos separadores verticales. Traducción también al cristiano, mayor cantidad de gas, tienes mucho gas, maneja separadores horizontales. Tienes mucho líquido, utiliza separadores verticales. No es una regla, pero es una tendencia. Recordemos que también a veces es peligroso generalizar, pero también hay que ser valientes y empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, compañeros, tanto por la flexibilidad de operación, hablando del nivel de líquidos y adaptaciones de bacheo, yo considero que el vertical es el mejor. Respecto a la literatura, dejo lo original, pero también de mi punto de vista, si les llegara a preguntar eso en el examen y por ejemplo, el caso de adaptabilidad, ponen aquí y acá, pues se los daría por buenas, ¿no? Que normalmente no pregunte eso para no tener discusiones, ¿no? No tener, ¿cómo se dice? Polémicas. Pero, bueno, el punto es que ustedes piensen y generen un criterio, ¿no? Ok, capacidad al mismo diámetro. Aquí también aparece que el horizontal es mejor que el vertical, pero también hay una realidad operativa. ¿Saben qué? Voy a dejar pendiente porque necesito hacer unos dibujos. Eso lo vemos en la siguiente clase, ¿va? Costo por capacidad de unidad. Sí, el horizontal normalmente es ¿cómo decirlo? Es el más eficiente en estos costos, justamente porque es más eficiente en su separación. Entonces, digamos que por molécula separada al costo de la unidad, es decir, tanto costos de inversión como de operación, el horizontal es mejorcillo. Manejo de materiales extraños, sí, el horizontal sin duda es el peor y el mejor es el vertical. ¿Por qué? Cuando hablamos de materiales extraños, hablamos de sólidos, hablamos de elementos que no son pues, hidrocarburos o deseables para la separación. Entonces, normalmente, pues todo recipiente, ya sea tanque, en este caso separadores, pues si hay alguna parafina, alguna resina, algún sólido orgánico, algo inorgánico, perdón, o cualquier otra cosilla, pues se va a depositar en el fondo de esta carcasa, ¿no? Y como les he comentado, pues siendo muy honestos,
no es como que el separador lo limpiemos cada año, ¿no? Hay separadores que tienen toda su vida operando y jamás han sido limpiados, sobre todo porque no hay versatilidad de operación, no tenemos un respaldo para continuar con nuestros procesos de separación. Entonces, pues limpiar un separador horizontal, la cochambre, todo eso que quedó por acá, pues se dispersa en toda la longitud del separador, ¿vale? Entonces es bastante difícil, pues darle ese mantenimiento o focalizar por lo menos las zonas en las cuales se va a depositar ese sólido. En cambio, el vertical siempre se va a focalizar en esta sección, en la parte inferior, que es una zona muy pequeña. Inclusive hay separadores verticales que tienen esos pues sí es una tecnología, pero en el símil va a sonar como, ay, uy, qué tecnológico. No sé si ustedes han tenido pajaritos, sus abuelitas, sus parientes tienen pajaritos. Las jaulas normalmente en el fondo tienen como una bandeja que se puede sacar, ¿no? Para sacar los desechos de los pajaritos y órale, meterlo otra vez limpio sin tener que abrir toda la jaula y que se vayan a escapar los muchachines estos, ¿verdad? Sí las han visto, ¿no? Bueno, creo que no. Entonces, pues los separadores verticales también a veces tienen ese tipo de retenedores, que lo que hacemos es sacamos este módulo y ya sacamos toda la cochinada que tenga, ¿no? Entonces, sin duda, en materiales extraños para su manejo, el vertical es mucho mejor que el horizontal. Ya ves, como no he trabajado esféricos, pues no podría dar una opinión diferente de pero bueno, en manejos de materiales extraños, el vertical es el mejor, ¿no? Entonces, obviamente, si sabemos que este separador, pobrecito, va a tener que estar recibiendo corrientes bien, 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 bien sucias, pues el vertical tal vez sea la mejor opción. Manejo de aceite emulsionado. El horizontal es mucho, mucho mejor. De hecho, para todo lo que tenga que ver con procesos en los cuales le voy a inyectar químicos, el horizontal siempre va a ser el mejor. ¿Por qué? Cuando le inyectamos un químico al separador, normalmente lo hacemos en la parte superior de ¿vale? Si lo metemos por la parte inferior, necesitaríamos una bomba, un retenedor, un check, tal que pues no se vaya a meter el aceite dentro de nuestra bomba, de nuestra bomba dosificadora. Normalmente inyectamos todo lo que queramos inyectarle. De hecho, preferimos inyectarlo en la tubería que en el separador, pero bueno, si es en el separador, da igual. El tema es que la difusión de un químico es mucho mejor en los horizontales porque tiene otra vez esta área de difusión. En cambio, el vertical no tiene esa misma capacidad de difusión. Si lo inyectamos en la superficie, pues va a haber toda una columna inferior que no va a estar sujeta al tratamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con tratamiento, ya sea perdón, desaladores, desemulsificantes, rompedores de interfaz y demás productos químicos, es decir, surfactantes y demás elementos, los preferimos trabajarlos en un horizontal que en un vertical. ¿Por qué? Por la capacidad de difusión. Y el tópico decía es manejo de aceite emulsionado. Entonces yo voy a tener que meter un surfactante o un desemulsificante, el cual haga las veces de pues romper esta interfaz de las emulsiones y como el separador horizontal tiene una mejor difusión en su medio, funciona mucho mejor. Entonces sí, sin duda, el separador horizontal es mucho mejor que el separador vertical, ¿vale? Bueno, hasta aquí dudas, no hay dudas, porque si no yo me sigo, ¿eh? Ok. En uso portátil, es decir, en mover un equipo. El separador horizontal, como tiene justamente una mayor estabilidad, digamos, mecánica, físicamente, es mucho más seguro tener dos puntos de apoyo para el separador horizontal para que no se mueva, que el vertical, pues obviamente, aunque le pongas esos dos puntos de apoyo, pues va a tender como es una estructura mucho más alta, va a tender a esta desestabilización en la cual pueda caer. Pues sí, el horizontal sin duda es mucho mejor para su uso portátil, para estarlo moviendo, pues, que el vertical. Y sí, y claro ejemplo es que la gran mayoría de los separadores de prueba para aforos de pozo a boca de pozo, normalmente son horizontales. Los que se llegan a ver verticales normalmente son separadores muy chiquitos, es decir, no son muy altos. Y al ser muy chiquitos, pues tienen una baja capacidad de separación, es decir, no pueden admitir todo líquido. Normalmente eso se ven en pozos, pues, poquiteros, que dan poquito, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que les platicaba por ahí de eso que se puso muy de moda en los 2000, como de 2009, 2000, hasta 2013, 2012, ahí en ATG, en el activo terciario del Golfo, lo que le conocemos como Chicontepec, estaban los famosos chincómetros. Y varios de ellos eran verticales. Yo llegué a ver varios de estos que los jalaba con una camioneta, una
pick-up normal, los podía jalar. Y sí eran chiquitines, ¿no? Porque los pozos pues daban baja productividad, pero también no es como que para qué llevas un equipo tan grande para medir un pozo que da poco, ¿no? Entonces, y esas posiciones eran horizontales, pero justamente porque eran pequeños. Pero la gran mayoría de los separadores trifásicos de pruebas a boca de pozo normalmente son horizontales. Y bueno, versa sobre esto. Eso es lo que les platico, que a veces las disposiciones eh, de seguridad, como es en este caso, pues el manejo seguro de un separador, eh, a veces superan cualquier otra decisión. Eh, un ejemplo bien claro, y este es un portátil, creo que va muy de la mano, y creo que no está aquí en la diapositiva. Les voy a hacer una pregunta, compañeros. En regiones marinas, realmente, pues obviamente como los proyectos son mucho más caros, requieren mucho más logística y mucho más, tiene mucho más retos la producción. Normalmente, pues se orientan mucho en producir líquidos, pues tiene que dejar algo, tiene que ser negocio, ¿no? Entonces la gran mayoría de las instalaciones marinas pues son diseñadas para líquidos, para tener mucho líquido, para producir mucho aceite, ¿vale? Entonces, si producimos mucho aceite, ¿ustedes qué creen, qué tipo de separador creen que sea el mejor para una instalación marina que produce muchos líquidos? ¿El vertical, el horizontal? ¿Cuál creen de lo que hemos platicado ahorita? Con lo que ustedes ya conocen ahorita, ¿qué creen que sea el mejor? ¿Vertical o horizontal? Vertical, ¿vea? Por lo que sabemos al momento, el vertical debería ser el mejor, ¿no? Porque producimos muchos líquidos. Queremos tener versatilidad en manejar esta columna de líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues les platico que. Ah, y aparte, el vertical, de hecho, aquí viene después, ¿no? Esto de instalación en el plano horizontal, plano vertical. Ahora les platico esto. Eh, y de hecho ocupa mucho menos espacio, ¿verdad? Y en plataforma lo que menos tenemos es espacio, ¿no? Entonces, tanto por el manejo de líquidos como por el espacio que no disponemos en plataforma, pues como que la teoría diría que el mejor sería el vertical, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, supongo que sí. Bueno, pues les platico. Todos los separadores en región marina, todos son horizontales. Todos son horizontales. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible si la teoría dice que el nivel de líquidos, pues lo controla mejor el vertical y que producimos muchos líquidos? Adicionalmente, pues ocupa menos espacio. Pues ¿qué queremos estar tirando el dinero o qué? Bueno, la razón es de seguridad. Porque si ponemos solamente separadores verticales y luego que tenemos separadores relativamente grandes en regiones marinas, pues sabemos que las condiciones climáticas no siempre son las mejores, ¿no? Sobre todo cuando entra una surada, entra un norte, o tenemos hasta contingencias de tipo de huracán, pues estos vientos pueden hacer las veces de que le pegan al separador vertical y el separador vertical se va a caer, por mejor que lo hayamos puesto dispuesto, inclusive que le pongamos líneas de viento adicionales, va a tener ese riesgo de caer. Como no queremos tener ese riesgo, adivinen qué, todos los separadores en región marina son horizontales por cuestión de seguridad. ¿Vale? ¿Estamos? Profesor, una duda. Sí, cuéntame, cuéntame. En caso de la producción de gas, ¿el mejor sería el horizontal? Sin duda, en producción de gas, el horizontal es el mejor. De hecho, casi todos los separadores que yo he visto en estaciones de producción de gas son separadores horizontales, casi todos. Y obviamente, en el caso cuando llegamos al scrubber, donde queremos separar esas microgotas que se generaron, que van suspendidas la corriente de gas, todos son verticales. Ahí sí, todos son verticales. Pero eso es una aplicación muy específica de separación, que son los lavadores de gas. De ahí en fuera, los separadores de primeras etapas, todos son horizontales. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y sobre todo por lo que les platicaba, ¿no? Que generamos una mayor área de venteo donde el gas puede tener esta liberación, ¿vale? Entonces, acuérdense, prácticamente la tendencia es que mayor RGA o mucho gas horizontales, poca RGA o poco gas, tenemos los separadores verticales. Y bueno, pero ahorita les acabo de poner un ejemplo clarísimo en cómo las condiciones de operación superan a cualquier marco de decisión que hayamos puesto teóricamente, ¿no? Que en este caso era nivel de líquidos y disposición de espacio, pues debería ser el vertical el que gane, ¿no? Pero por cuestión de seguridad, el horizontal es el que se impone en esta decisión, por ejemplo, de la región marina. ¿Estamos claros? Y bueno, esto es lo que venimos platicando en uso portátil. Ahora,
Disponibilidad de espacios. En plano vertical, pues obviamente el horizontal es el que menos espacio vertical ocupa, y al revés, en plano horizontal, el vertical es el que menos espacio ocupa a nivel horizontal. Por ejemplo, en este caso, en instalación en plano horizontal, lo que nosotros queremos ahorrar en espacio en plataformas, pues es esa disposición horizontal, ¿no? Entonces el vertical es la mejor opción. Pero bueno, ya les dije, la limitación es otra, y es por temas de seguridad. Y sí, eso es muy obvio, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde requerimos tener limitaciones verticales? Cuando tenemos varios pisos de separación, donde tenemos un piso en el cual generamos una primera etapa de separación, en el segundo piso que tenemos una segunda etapa de separación, como lo hacemos en plataformas. Entonces, obviamente, para no ocupar espacio vertical, pues utilizamos un separador horizontal, ¿va? Por eso tienen un 1 aquí. Y, por ejemplo, hay muchas baterías de separación que tienen un chorro de procesos, y lo que menos pueden estar dándose el lujo es de desperdiciar espacio horizontal, pues piso, pues, de trabajo. Entonces, cuando los verticales también representan una muy buena opción, justamente para ahorrarnos espacio en el plano horizontal, y por eso tienen un 1 aquí, esta matriz de decisiones, ¿vale? Ahora, facilidad de inspección. Normalmente los orientales tienen una mejor capacidad de inspección, hablando de sus escotillas hombre. Los separadores tienen, ya en varias se las hemos enseñado. Mm, Pero aquí no tengo foto. Bueno, esa sería, por ejemplo, una escotilla de inspección. Normalmente es mucho más cómodo trabajarlas en horizontales que en verticales. Para la parte de inspección y mantenimiento, pues va muy de la mano con eso, y el horizontal sigue siendo también más cómodo de trabajar que el vertical. Y bueno, conforme también vayamos viendo los parámetros de diseño, vamos a platicar todavía más diferenciadores en los cuales podemos tener esas decisiones de qué es más favorable, cuál es el de mejor aplicación. Y bueno, por ejemplo, como ahorita el ejemplo que puse de plataformas. Y bueno, vamos a seguir trabajando ello. ¿Alguna duda todavía de este tipo de comparativos entre los geometrías de separadores? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante separar? El objetivo principal, por lo menos en nuestro negocio, en nuestra cadena de valor, pues es tener fases independientes. Como les he platicado, los procesos de depuración de cada fase son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo tratar líquidos que gases para tener esta última disposición final, ya sea ¿cómo decirlo?, de transferencia de custodia, o de alguna comercialización del producto. Entonces, por ende, pues tenemos que separar. Eso es lo primero. Tenemos que tener separación para manejar fases independientes, ¿no? Otras razones son en campos de gas y aceite donde no se cuenta con el equipo de separación adecuado, y además el gas se quema, una cantidad considerable de aceite se arrastra al flujo de gas. Y esto, pues, bueno, hay dos campos por ahí, yo les digo los nombres, este, que justamente por el hecho de producir mucho más condensado, pues durante año y medio tuvieron una quema masiva de condensados en las flamas de quema, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy importante para los separadores también en boca de pozo, donde tenemos pruebas de producción en el cual el gas no puede ser incorporado a la línea nuevamente y tiene que ser quemado. Normalmente las flamas de quema tienen que producir solamente vapores, no tiene que producir humo. Cuando vemos que sueltan gases negros, eso es humo, ya no son vapores, y el humo pues va asociado a que estamos quemando líquidos hidrocarburos que son de alto valor comercial, y pues aparte su quema también es súper contaminante, ¿no? Genera mucha polución. Inclusive alrededor luego de quemadores o de mecheros, como también le llaman, a veces se ve demasiado cochambre alrededor de ese quemador, porque justamente alguna vez quemó líquidos hidrocarburos, ¿no? Entonces, otra utilidad también de los separadores es cuando no podemos generar el aprovechamiento del gas y lo tenemos que quemar, pues es justamente que esas corrientes no arrastren líquidos y pues no generen este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, por lo menos a sus servidores, para mí está muy mal visto que la gente de producción tenga ese tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, también otra de las razones por cuales separar es para evitar una fase indeseable dentro de las corrientes, ¿no? Por ejemplo, las de gases no queremos que transporten ni agua ni condensados. ¿Por qué? Porque primero es una fase densa, es una fase viscosa, que va a disminuir la capacidad de transporte de nuestro gas. Y, por ejemplo, en el caso de la presencia de agua más gas y alguna delta de presión y alguna delta de temperatura, pues pueden generar, bueno,
en este caso, formación de esos cristales llamados hidratos de gas, ¿no? Que pueden calzar válvulas, que pueden dañar elementos, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente tener una fase líquida dentro de gas no es deseable, ¿no? Ahora, una corriente gaseosa dentro de la líquida, pues el gas represuriza sistemas, adicionalmente, pues provoca mermas en los volúmenes de líquido transportado, es decir, reducciones de volúmenes, y bueno, a fin de cuentas ocupa un espacio que no quisiéramos que ocupara otra fase que más que fuera líquido. Entonces, para efectos de transporte también es muy importante tener una separación, una buena separación para evitar transportar una fase que no es deseable, ¿no? Entonces es otro objetivo de la separación muy, muy claro, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a analizar cada una de las secciones del separador. Pues en necesito dibujar y no andan muy participativos. ¿Alguna duda al momento? No, pues no hay dudas. Necesito crear unos dibujitos en la sesión siguiente. Si quieren, aquí la dejamos, por lo menos ya trabajamos ahorita una introducción y quiero captar su atención y creo que no lo estamos logrando hoy. ¿No tienen alguna duda? Si no, para cerrar la sesión y pues ya nos vemos la próxima clase. Ya por lo menos adelantamos algo. Bueno, tampoco dudas. Sale. Cuídense. Bonito fin. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin.